Nos complace presentarle el sistema LTOP para asignar el pronóstico periodontal, integrando simultáneamente el pronóstico del diente con PerioProject y el pronóstico del paciente con el índice LTO. Hay un halo de incertidumbre en torno al pronóstico periodontal. Asumimos que es un pilar fundamental, que es necesario asignarlo, pero nos falta información para hacerlo de una forma útil y fiable y que nos permita tomar decisiones. Basamos el pronóstico en factores del diente y unos pocos factores del paciente, dudando del impacto de algunos de estos, y careciendo de pautas para interpretar ambos grupos simultáneamente. La fiabilidad en la predicción de pérdida dentaria basada exclusivamente en los factores del diente se ha comparado con el azar o el lanzamiento de una moneda al aire. Asignando mal pronóstico al molar de la izquierda, fallamos la predicción de pérdida entre el 20 y 40% de las ocasiones. Asignando pronóstico reservado a los otros dos molares, fallamos el doble. Esto no parece tener sentido. Sin embargo, más allá de lo anterior, hay todo un mundo por explorar. Distinguimos tipos de periodonto y tratamos lesiones del diente, encía y hueso, cuya causa y significado pronóstico conocemos poco. Por otro lado, la inflamación, la placa y el cálculo son factores de riesgo, pero tras el tratamiento serían factores pronóstico y, como tales, el haber estado presentes predeciría una mejor evolución. Ante este panorama intentaremos aportar algo de luz, de forma práctica y útil. Conforme integremos simultáneamente el pronóstico individual y general, vamos a descubrir un nuevo escenario que nos permite comprender el significado pronóstico de parámetros clínicos y radiográficos de uso rutinario, representa un lenguaje específico para hablar de pronóstico y comprenderlo, y explica qué certeza tenemos al predecir la pérdida dentaria. El conocimiento sobre pronóstico proviene de 60 estudios. Hay unos 40 de pérdida dentaria y unos 20 proponiendo los índices periodontales y de riesgo. Con ellos hemos pretendido predecir la pérdida dentaria, estimar el riesgo de progresión de enfermedad y algo creo que esencial, conocer cómo son al inicio los pacientes que evolucionarán mal. Esta es una información valiosísima, pero admitimos no saber interpretarla para tomar decisiones. Nuestra aportación es el resultado de 30 años de investigación con el objetivo de crear un sistema útil y fiable para asignar el pronóstico periodontal. Pronóstico del diente. Veamos en qué consiste PerioProject y cómo lo desarrollamos. Estos son ejemplos de pérdida a corto, medio y largo plazo. La pérdida se distribuye uniformemente en el tiempo. Por lo tanto, el índice más fiable para predecir la pérdida dentaria sería el que se utiliza en el estudio más largo. Un estudio a 25 años predeciría correctamente gran parte de la pérdida, mientras que un estudio a 10 fallaría la predicción de las pérdidas que suceden después. Por ello creemos más realista interpretar el pronóstico asignando tiempos de supervivencia, en lugar de predecir si el diente se perderá o no. Esto no permite decidir, sino suponer que haremos una extracción sin saber cuándo. Sería más útil y seguramente fiable predecir cuándo se perderá un diente, con una probabilidad determinada y en un paciente concreto. Con este propósito desarrollamos un modelo predictivo de pérdida dentaria, y aquí estamos algunos de los autores e interesados en el proyecto. Un modelo predictivo se basa en el análisis cuantitativo. El análisis cualitativo interpreta los valores estadísticos con palabras, subjetivamente. Todos los índices pronóstico y de riesgo se han construido así. El análisis cuantitativo no interpreta. Calcula sobre sus datos la probabilidad de pérdida dentaria, con un valor de 0 a 1 que puede asociarse a un tiempo de supervivencia. Este modelo es PerioProject, un algoritmo con 5 factores del paciente y 6 del diente, incluyendo el tipo de diente, relacionado con otra web para el público con una autoevaluación y un test de movilidad dentaria que sorprende a muchas personas. ¿Cómo asociamos los tiempos de supervivencia a la probabilidad de pérdida dentaria?
Calculamos la probabilidad de pérdida de dientes perdidos o no, introduciendo en el modelo los factores del diente y del paciente tal y como estaban al inicio. Si un diente se perdió tras 15 años de mantenimiento, por ejemplo, introdujimos los datos como estaban esos 15 años atrás. Con los promedios de probabilidades y lo que duraron los dientes, definimos los tiempos de supervivencia. Confirmamos que al aumentar la probabilidad, el tiempo de supervivencia disminuyó, y esto fue así en las diferentes muestras en nuestro estudio multicéntrico. El modelo también fue más certero que nosotros al predecir la alternativa dicotómica pérdida dentaria sí o no. Estos fueron los porcentajes en que nosotros fallamos la predicción con el pronóstico convencional. Y estos fueron los porcentajes en los que falló el modelo. ¿Por qué fue más certero? Porque no siente, solo calcula. En cambio nosotros sentimos, dudamos del éxito del tratamiento, por ejemplo, y tememos fallar la predicción. Por tanto, fuimos capaces de crear una herramienta que asigna tiempos de supervivencia y si el diente se pierde lo hace dentro del tiempo estimado normalmente. El 21% de los dientes con tiempo asignado se perdió, entre el 82 y 90% dentro del rango de tiempo estimado. La pérdida antes o después lo explica la proporción coronoradicular, desfavorable o favorable respectivamente. Esto ya fue descrito por Maguire y Nunn. En nuestro modelo este factor influye en no molares. En molares influye más la anatomía radicular. Reiteramos que no todos los dientes comprometidos con tiempo asignado se pierden. Algunos pacientes no pierden dientes, mientras que otros pierden la mayoría. Esto es importante y hay que considerarlo al pronosticar. Cerca de un 90% de los pacientes no pierde dientes o pierde muy pocos. Solo del 3 al 9% pierde más por periodontitis, por lo que no es posible asignar un pronóstico certero basado exclusivamente en el diente y por lo tanto la fiabilidad en la predicción dependería del tipo de paciente. Pronóstico del paciente. Veamos en qué consiste el índice LTO y cómo lo desarrollamos. Los estudios para conocer cómo es el paciente que perderá más dientes son escasos, pero nos dan 5 pistas. Presentaron menor inflamación inicial, periodontitis severa, tabaquismo, bruxismo y menos cálculo subgingival. Algunos hallazgos son controvertidos. Pero el tabaquismo lo explica, así como explica diferencias en el impacto del bruxismo. Ninguno de estos factores sería definitivo, sino sus interacciones. Y hablamos de bruxismo, en realidad sobrecarga oclusal, coincidiendo con los resultados de los pioneros del pronóstico, en que duplicaba la pérdida dentaria. Sin embargo, el bruxismo no es blanco o negro, es absolutamente relativo. Y hay 2 circunstancias que dificultan identificarlo y comprender su impacto. Primera circunstancia o limitación. Al investigar si el bruxismo impacta en el periodonto aumentando la pérdida dentaria, resulta que, paradójicamente, los dientes que tienen signos de bruxismo no suelen perderse. Se pierden los que no tienen esos signos. Los caninos y premolares inferiores muy raramente se pierden, incluso con gran desgaste cervical. Pero estos 3 molares acumulan gran parte de la pérdida, con mucho menor desgaste. Además, la mayoría del bruxismo es céntrico, más desapercibido al principio. Segunda limitación. No podemos extrapolar los resultados de la experimentación animal durante unos meses a lo que le sucede a un bruxista a lo largo de la vida, sobre todo si fuma. El periodonto sano se adapta a la sobrecarga oclusal formando una especie de microtorus sobre la cortical ósea alveolar, que estrechan o desdibujan el espacio periodontal, incluso con cierta pérdida de inserción, hasta claudicar, ensanchándose el espacio periodontal y emergiendo seguidamente el defecto. Pero solemos identificar defectos ya formados, que intentamos regenerar.
Hemos visto mucho cálculo en las radiografías anteriores. Hablemos del cálculo. Tras 28 años vemos pocos cambios, pese a ser un paciente muy poco cumplidor. ¿No sería tan malo tanto fósil, tan próximo a una cortical que parece resistir? Y sorprende, con tanto depósito, la estabilidad de los incisivos inferiores y del margen gingival tras 32 años en estas condiciones. Incluso con bruxismo, tras 25 años, pero sin tabaquismo. Y veremos también cómo el cálculo se asocia a una respuesta diferente a la regeneración periodontal. Contando con parte de esta información y en busca de información adicional que pudiese caracterizar desde el inicio al paciente que evolucionaría mal, se gestó la idea de desarrollar un índice predictivo. Este estudio no solo permitió desarrollar el índice LTO, sino comprender el significado pronóstico de los defectos óseos e incluso caracterizar a los pacientes según el bruxismo y el tipo de periodonto. Un primer hallazgo sobre los 174 pacientes del estudio fue que algunos parámetros se asociaban con el bruxismo y otros con el tabaquismo. Este fue el protocolo del estudio. Registramos estos 8 parámetros contando con información clínica y radiográfica inicial y al final del seguimiento. Identificamos la pérdida dentaria y el tipo de lesión asociada, considerando la evolución clínica. Y monitorizamos unos 500 defectos óseos y bifurcación, observando su respuesta al raspado, regeneración y evolución final. Analizamos toda esta información en los 3 pasos siguientes, inicialmente con estas 6 variables. Distinguimos 4 grupos de pacientes según la presencia de bruxismo, tabaquismo y ambos, entre paréntesis el número de pacientes. Los defectos se duplicaron con el bruxismo, defectos más verticales, y con el tabaquismo, defectos más circunferenciales, y se sextuplicaron con ambos factores, entre paréntesis porcentaje de pacientes con más de un defecto. Las lesiones de bifurcación se triplicaron con el tabaquismo, no con el bruxismo, y se quintuplicaron con ambos factores. Las diferencias en la pérdida de más dientes fueron rotundas. En un segundo paso incorporamos 4 variables más en el análisis y describiremos las asociaciones estadísticas de forma dinámica. Los defectos verticales se van con el bruxismo, la lesión de bifurcación con el tabaquismo, los defectos circunferenciales entre el bruxismo y tabaquismo, pero junto a la pérdida dentaria, porque la pérdida suele producirse con un defecto circunferencial. Las afracciones se quedan con el bruxismo y la recesión gingival junto a las afracciones, porque la afracción implica recesión gingival. Y finalmente la mayor inflamación y el cálculo los alejamos de la pérdida dentaria porque predicen lo contrario. Aquí tenemos los 3 factores pronóstico clave y las variables asociadas, excluyendo manifestaciones periodontales de enfermedades sistémicas. Podríamos incluir más factores con presumible influencia. Sin embargo, dado que las muestras de pérdida dentaria son tan reducidas, no podemos esperar más del análisis estadístico, como muestran estas limitaciones. Si incorporamos factores exóticos y además incluimos dientes perdidos por motivos no periodontales, que representan un 40% de la pérdida, será difícil ver la luz. También podríamos completar todo este cuadro con las flechas de todas las asociaciones e interacciones, pero lo que queremos es ver físicamente cómo se refleja todo esto en el paciente. Queremos ver, tocar y curar. Para ello, intentando darle apariencia real a la estadística, incorporamos el biotipo a estas variables y distinguimos biotipos más finos y algo más gruesos, con o sin bruxismo céntrico o excéntrico y según la pérdida dentaria. Y encontramos lo siguiente. En biotipos más finos y además en zonas teóricamente predispuestas a la recesión,
el margen se mantuvo estable tras un promedio de 24 años, en ausencia de bruxismo. Esta observación ya fue descrita. La recesión gingival tuvo lugar de otra forma, asociada a fracciones. La mayoría del bruxismo fue céntrico, con abfracciones. Solo el 10% presentó bruxismo excéntrico, con menos abfracciones y menos recesión. Considerando que en el bruxismo se pierden más dientes sin signos de desgaste, en periodontos más finos y o con periodontitis severa, predomina la recesión generalizada, mayor movilidad y ausencia de abfracciones. Las características de un paciente aislado son anecdóticas, pero varios pacientes con las mismas características conforman un patrón que nos permite distinguir tres tipos de pérdida dentaria. La asociada a un patrón de bruxismo sin tabaquismo, con un periodonto grueso, se duplica la pérdida dentaria. Además existen fisuras, fracturas, etc. Un patrón de bruxismo con tabaquismo, con un periodonto más grueso, abfracciones y menor movilidad. Se cuadruplica la pérdida dentaria. Son pacientes tipo 1 y es común la abfracción en línea en los incisivos centrales. Y un patrón de bruxismo céntrico, con periodonto fino, tendencia a la recesión, ausencia de abfracciones y movilidad cuadruplicada. Se quintuplica la pérdida. Son pacientes tipo 2. Las características de un paciente, su biotipo, sus hábitos, ayudan a anticipar y comprender fracasos dramáticos en implantología. Intentando sistematizar parte de estos datos y darles utilidad clínica, desarrollamos el índice LTO de respuesta a largo plazo, con 6 categorías del 5 al 0, según la presencia o ausencia de estas 5 variables. Los pacientes con el índice 4 y 5 perderán más dientes, con el índice 0 a 2 no suelen perder dientes. Y aquí vemos la distribución de pacientes según las categorías del índice, distinguiendo entre quienes no pierden dientes, pierden unos pocos o pierden más. La fiabilidad del índice aumenta cuanto más impactan bruxismo y tabaquismo, asociados a los 5 parámetros del índice. Veamos ahora el significado de los defectos óseos. Están detallados en esta sección de la web Perio Project y en el libro editado por McGraw-Hill. La lesión de furcación indica mal pronóstico cuando se desarrolla en ausencia de pérdida interproximal o pérdida mínima, especialmente en fumadores. El bruxismo aislado no las produce. Las lesiones inferiores son distintas, con la furcación relativamente intacta y mejor pronóstico. Con periodontitis severa exclusivamente, estable durante 22 años y defectos que regeneran. Lesión de furcación por pérdida interproximal, periodontitis severa, pero estable, solo con bruxismo, o molares perdiéndose lentamente con tabaquismo o periodontitis severa, tras unos 10 a 20 años con mayor riesgo o menor riesgo respectivamente. ¿Por qué no registrar el tipo de defecto óseo, como registramos la lesión de furcación? Esto no son lesiones de furcación, son defectos circunferenciales extendiéndose hacia la furcación. La emergencia de 2 defectos contiguos adopta la forma radiológica de un lazo, que se desdibuja con la evolución. Esto es un lazo y un lazo desdibujándose. Indican mal pronóstico con estos factores. En casos extremos hay una intrusión comprometiendo el ápice. Si es en ausencia de tabaquismo, la furcación se respeta, como en los otros molares de esta paciente. Lo mismo vemos en dientes unirradiculares. En situaciones límite, el diente parece balancearse en su alveolo. Si esto se da sobre pérdida previa,
lo que se ha llamado trauma oclusal secundario, el pronóstico es definitivamente malo. Así es como se pierden muchos dientes por periodontitis. El panorama es bien diferente en defectos verticales que regeneran. Suelen asociarse a bruxismo y estas variables son las características, entre otras, la presencia de cálculo subgingival. Por el contrario, en la pérdida prematura y o fracaso de la regeneración, predomina la ausencia de cálculo entre otras variables. Y posiblemente ahora seríamos capaces de saber qué paciente tenemos simplemente viendo su periodontograma. Pronóstico integral. Veamos en qué consiste el sistema LTOP y cómo lo desarrollamos. El sistema LTOP es el método con el que integramos de manera objetiva y reproducible los datos obtenidos con ambos pronósticos. Detallamos cómo lo hicimos. Asignamos el pronóstico individual y el pronóstico general y registramos los dientes perdidos. Así documentamos 100 pacientes. Esta es la tabla que va a contener los resultados. El promedio de pérdida se duplicó con cada categoría ascendente del índice. De la misma forma, el porcentaje de pérdida dentaria se duplicó aproximadamente conforme disminuyó el tiempo de supervivencia. Si identificamos el porcentaje de pérdida con el acierto en la predicción, vemos que la variación es enorme. Aquí acertamos un 0%, o sea, fallamos el 100% de la predicción de pérdida. Y solo en el extremo opuesto, con el índice 4 y 5 y para los dientes más comprometidos, la exactitud en la predicción superó el 50%, el azar o el lanzamiento de la moneda al aire. Esta variación del 0 al 88% parece un sinsentido, pero en realidad la palabra clave no es exactitud. Estamos hablando de otra cosa. La probabilidad de pérdida dentaria y la probabilidad de que acontezcan el resto de eventos considerados. Y esto representa un lenguaje probabilístico que vamos a hablar seguidamente. Pero antes, hacemos una observación. Los meteorólogos no predicen si lloverá o no como una alternativa dicotómica. Lo expresan en términos probabilísticos. Hablemos pues este lenguaje. Un tiempo de supervivencia de 12 a 22 años corresponde a estos factores del diente sin factores del paciente. Estos son los porcentajes de dientes que se mantuvieron sin o con riesgo. Esta es nuestra certeza de buen pronóstico. Los tiempos de supervivencia intermedios corresponden a estos factores del diente sin factores del paciente o con algún factor del paciente dependiendo del tipo de diente. Y estos son los porcentajes de dientes que se mantuvieron sin o con riesgo. Aquí nuestra certeza es la eficacia de la periodoncia manteniendo estos dientes, aunque por otro lado fallando la predicción de su pérdida. Y finalmente los tiempos de supervivencia más cortos corresponden a estas categorías del índice con la mayoría de los factores del paciente. Porcentaje de dientes que se mantuvieron sin riesgo y con riesgo. Nuestra certeza de mal pronóstico. Se perdió la mayoría de estos dientes, sobre todo con riesgo. ¿Qué consideramos mal pronóstico periodontal, indicando la extracción dentaria? Básicamente, dos de estos tres factores. La lesión de furcación grado 3 por sí misma, no. En cualquier caso, según la literatura, un alto porcentaje de dientes en situación extrema se mantienen, incluso con lesión de furcación. Recordando lo ya expuesto, en menos del 10% de los pacientes periodontales, ya hemos visto cómo son, estaría indicada la extracción de dientes con este grado de afectación, a largo plazo, dado que la mayoría de estos dientes se pierden. Principales conclusiones según nuestros objetivos. La primera conclusión expresa nuestra certeza en el pronóstico individual, según la probabilidad de mantener o no los dientes comprometidos. La segunda conclusión expresa nuestra certeza en el pronóstico general,
pudiendo identificar inicialmente los pacientes que evolucionarán mejor o peor. La tercera conclusión expresa la posibilidad de tomar decisiones en base a la información anterior. Y pongamos un ejemplo sobre la toma de decisiones. Tras 30 años de bruxismo excéntrico severo, tenemos un problema. Los dientes se pierden según estaba previsto y restauramos finalmente. Pero incluyendo un molar así de afectado. Hemos tomado esta decisión el paciente y nosotros en base a la evidencia sobre la probabilidad de pérdida de este molar a largo plazo. Y nuestras dos últimas conclusiones, fundamentales. Agradecemos sinceramente la atención prestada y esperamos que este documento pueda serle de utilidad en el futuro.